¿Qué pasa, jóvenes? Pues en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer nuestros propios cables RJ45, qué opciones tenemos para finalizarlos y cómo utilizar una crimpadora de tipo pasante, que nos agilizará muchísimo el proceso de crimpar los conectores RJ45. Así que sin más, vamos al lío. Como comentaba en vídeos anteriores, estoy preparando la instalación de un router externo que funciona a través de PoE y también de una serie de dispositivos que irán conectados a otro switch PoE. Y para la conexión de estos dispositivos pues necesitaré hacer cables de red a medida y pasarlos a través de cajas estancas, por lo que tendré que finalizarlos una vez haya pasado los cables. A la hora de hacer cables RJ45 tenemos diferentes opciones. Una opción, aunque es bastante cara, es utilizar conectores de este estilo, que son básicamente conectores automáticos, es decir, tienen una pequeña pieza, como esta que veis aquí, en la que tendremos que pasar los diferentes cables del RJ45, posteriormente la conectamos dentro del propio conector y al cerrar esta tapa de aquí, lo que va a hacer es empujar el cable encima de una serie de pines de conexión que tiene internamente el conector y lo que hará es conectar esos cables con los diferentes pines y ya tendremos el conector finalizado. El principal problema de este tipo de conectores es que son bastante caros. Este conector, si no recuerdo mal, me costó unos 4 o 5 euros. Si vamos a cablear numerosos dispositivos y tenemos que utilizar 2 de estos para cada cable, pues el precio empieza a subir considerablemente. Además, en mi caso yo los tengo en 2 sitios aquí en este apartamento y en uno de los puntos, al conectarlo a uno de los routers, pues la verdad entra un poco recio y no entra nada bien. En principio son conectores estándar, las medidas deberían de ser estándar y si lo comparamos con cualquier otro tipo de conector también parece que no tiene ninguna diferencia, pero eso, en uno de los routers entra con bastante dificultad. Entonces bueno, son conectores muy buenos, muy robustos, pero que pueden tener pues ese tipo de problemas y el principal problema es eso, el coste, que es muy elevado. Y la otra opción que tenemos es utilizar algún tipo de cabezal RJ45 como este. Este en concreto viene también con una pequeña pieza de plástico que nos permitirá guiar los cables de forma más sencilla al conectarlos dentro del propio conector, pero la principal desventaja de este tipo de conectores es que necesitaremos una herramienta externa, como puede ser este crimpador, para poder finalizar los conectores. Para crimpar hay diferentes tipos de crimpadores y este en concreto se trata de un crimpador de los que se denominan pasantes, es decir, cuando cortemos los cables del cable Ethernet y los metamos dentro del conector no tendremos que dejarlos perfectamente ajustados como sí que hay que hacer en otro tipo de crimpadores, sino que podemos dejarlos más largos, pasarán a través del propio conector y al crimpar el propio crimpador cortará los cables, lo que agiliza enormemente el tiempo de montaje de los conectores, ya que nos facilita mucho el montaje, es mucho más rápido. Simplemente es pelar el cable, dejar los cables largos, colocarlos, crimpar y el propio crimpador los corta. Así que os voy a enseñar cómo es el proceso y cómo tendríamos que hacer para crimpar un RJ45 con este tipo de herramienta. En primer lugar os voy a enseñar muy brevemente lo que venía con la crimpadora que yo he adquirido. Es de esta marca, BC Link, la compré en Amazon y con la crimpadora viene pues la propia crimpadora con esta caja con unas pequeñas instrucciones de cómo utilizarla. La crimpadora en sí mismo viene tal que así, viene con un pequeño seguro que abrimos así y si queremos bloquear para que quede cerrada pues es simplemente pulsarlo. Un pequeño manual de instrucciones también con cómo utilizarla y sobre todo los tipos de finalización que podemos hacer, estándar B o estándar A, que es útil para tener a mano cuando tengamos que hacer los cables. Y por último incluye también 10 conectores. Los conectores son tal que así, vienen con esta pequeña pieza de plástico que nos permitirá guiar los cables. No sé si puede apreciar en detalle, cuenta con una serie de orificios por los que pasar los 4 pares de cables y el propio conector donde conectaremos internamente los cables, los pasaremos por esta zona de aquí y luego con esta zona final nos permitirá crimpar el conector al propio cable de categoría 6A que vamos a utilizar. Bueno, pues yo tengo aquí ya el cable de red y lo primero que vamos a hacer es pasar el protector de goma. En este caso, como estoy haciendo solo un extremo y el cable es bastante corto, podríamos pasarlo al final al revés, pero lo normal es ya hacer como vamos a hacer ahora, pasarlo y dejarlo aquí apartado para luego cuando finalicemos el cable con el RJ45 colocar este protector encima del RJ. Lo siguiente que tenemos que hacer es retirar unos 3 centímetros del aislamiento plástico externo del cable. En este caso es un cable de tipo FFTP, por lo que lleva doble blindaje o apantallamiento. Llevaremos un blindaje o un apantallamiento en la parte exterior y luego cada uno de los pares también vendrá apantallado. Ahora en cuanto retire esta parte del protector de plástico externo pues lo veremos. Para hacerlo podemos utilizar una herramienta propia para pelar este tipo de cables o si no una navaja.
hacer un corte con cuidado de cortar solo la funda externa y retirar eso, unos 3 centímetros. Aquí he retirado ya esta parte del aislante externo y esto que vemos aquí ahora es el blindaje externo del cable. Lo vamos a retirar. En caso de que solo tuviésemos el blindaje externo y no un hilo de tierra como tiene este cable, pues este blindaje lo doblaríamos aquí sobre la propia funda para que luego hiciese masa con el conector. Pero este cable tiene un cable interno propio para tierra y ya nos servirá mejor que el blindaje externo para hacer la toma de tierra. Entonces en este caso simplemente lo retiramos. Y ahora, como veis, tenemos los diferentes pares, también cada uno con su blindaje y el hilo de tierra que os comentaba, que es el que utilizaremos para conectar al blindaje del propio conector para que haga de toma de tierra. Entonces ahora lo que voy a hacer es eliminar el blindaje también de cada uno de estos pares internos y organizarlos para que podamos colocarlos dentro del conector. Y así quedarían ya cada uno de los pares sin el blindaje externo. Aquí tengo, como os comentaba, el hilo que luego utilizaremos para que haga masa con el conector, importante, y en mi caso, debido a que el estándar de cableado que voy a hacer es el tipo A, que empieza con el verde, blanco, verde, pues a mí me gusta dejarlo ya aquí al lado de este par. En mi caso, este cable no tiene los cables blancos marcados con el propio color, entonces tenemos que tener cuidado de no mezclarlos. Como vienen apantallados ya de 2 en 2 y trenzados, pues es fácil identificarlos al principio, pero luego, bueno, tenemos que tener un poco de cuidado manejándolo para no mezclar los pares blancos y confundirnos a la hora de colocarlos dentro del cabezal. Como os comentaba, estos conectores RJ45 vienen con esta pieza de plástico que utilizaremos para colocar los cables en el orden correcto y que luego nos facilite el colocar los cables dentro del propio conector RJ45. Así que voy a meterlos aquí dentro de esta guía de plástico y os enseño cómo quedaría. También, como os comentaba, hay dos estándar, el tipo B y el tipo A, difieren en el orden de los cables. Yo voy a hacer el tipo A, que sería blanco, verde, verde, blanco, naranja, ahora hace el cambio, azul, blanco, azul. Luego viene el naranja, blanco, marrón y marrón. Los coloco en la guía y os enseño cómo queda. Un truquillo es, una vez que los tenemos ordenados, como es un cable pasante y nos da igual la distancia a la que queden ahora los cables porque luego los cortará la propia crimpadora, es meter un corte en diagonal que nos facilitará ir colocando los cables en orden en la pieza de plástico de guía. Entonces simplemente cortamos así en diagonal y esto ahora nos permitirá ir cogiendo los cables uno a uno e irlos pasando por dentro de la guía de plástico de forma más sencilla. Vale, como vemos aquí, ya tenemos los cables colocados en el orden adecuado con la guía. Simplemente llevamos la guía lo más adelante posible, aseguramos que los cables están más o menos rectos y cogemos el conector y moviéndolo ligeramente de lado a lado conseguiremos que pasen ya todos los cables a través de la punta del RJ45. Ahora es cuestión de verificar que están en el orden correcto e introducir el cable hasta el fondo del conector. Y ahora aquí ya tenemos el cable completamente dentro del conector, verificamos que el orden de los cables es el correcto y en este caso siempre es bueno que la funda entre lo máximo posible. Algunos conectores RJ45, este no es el caso, en este agujerito que veis aquí, en el que se ve a través de la funda del cable, llevan una pequeña pieza de plástico que crimpa sobre la funda y aprieta. En este caso, al ser un conector de tipo Cat6A, pues no lo lleva, pero hay otro tipo de conectores, sobre todo los que no son blindados por fuera, que sí que llevan aquí una pequeña pieza de plástico que aprieta el cable para que toda la tensión que hagamos sobre el cable no se aplique sobre los cables individuales, sino que se haga sobre la funda. En este caso, ya os digo, no lo lleva porque luego lo que hará esa función es esta pieza metálica aquí que crimpará alrededor de la funda. Como veis aquí, el cable de tierra ya lo he dejado por aquí, luego veremos cómo lo finalizamos y ahora el siguiente paso es crimpar el conector. Para crimpar el conector con este tipo de crimpadora es muy sencillo. Simplemente la desbloqueamos, ya la tenemos desbloqueada y en esta zona de aquí tenemos que verificar que está para Cat7 y no para Cat5, como os comentaba. Para Cat5 esta pieza de metálica estará más arriba y lo que hará es apretar una pieza de plástico que normalmente los conectores está aquí. En este caso tiene que estar en Cat7 porque no vamos a crimpar ahí. Enderezamos bien todos los cables para que pasen a través del agujero que queda encima de la cuchilla que luego los cortará y los finalizará aquí en este tipo de conector pasante y simplemente introducimos hasta que haga tope y ahora cogemos la crimpadora en la forma que tiene para cogerla y al apretar, por un lado crimpará los diferentes cables y por otro cortará el exceso de cable que tenemos en el conector pasante. Simplemente apretamos y aquí ya tendríamos nuestro conector
crimpado. Como veis, ya queda fijo y ahora lo que nos queda es finalizar bien esta toma de tierra y crimpar esta parte sobre la funda para que no haga tensión los diferentes cables individuales si movemos el cable y demás. Para finalizar aquí y que la toma de tierra quede bien en contacto con el blindaje externo del conector RJ45 hay diferentes formas de hacerlo. Hay quien le da una serie de vueltas y lo deja aquí abajo, hay quien le da una vuelta y lo mete completamente dentro del conector. Yo lo que voy a hacer es darle aquí un par de vueltas en la propia zona que va a crimpar. Finalmente quedaría tal que así, aquí enrollado en esta zona que crimpa. Ahora, para crimpar finalmente la parte externa del blindaje del conector, apretamos con la propia mano para dejar aproximado al cable esta zona de aquí. Una vez que lo tenemos así, cerramos un poquito las pestañas para facilitar el crimpado. No es completamente necesario, pero siempre ayuda que esté un poquito más cerca. En la crimpadora tiene esta zona de aquí, que es para realizar el crimpado del blindaje externo. Entonces, simplemente conectamos el cable con la letilla entrando en esta ranura que tiene la crimpadora aquí. Ya hace tope el propio conector y ahora bajamos la palanca fijándonos que entren dentro de las pestañas y apretamos. Y de esta forma, como veis, ya queda esta parte del blindaje externo del conector apretando contra la funda externa del cable, de forma que si nosotros movemos el cable o realizamos algún tirón sobre él, no tiramos sobre los cables individuales, sino que hacemos toda la tensión sobre la funda. Y por último ya, lo que nos queda hacer pues es colocar la funda protectora. Simplemente la traemos hasta el fondo, de forma que esta parte de goma quede sobre la letilla del RJ45 y ya tendríamos este extremo finalizado. En mi caso, el otro extremo lo voy a pasar a través de una caja estanca, entonces tendré que hacer los agujeros en la caja y poner los elementos para pasar el cable y demás, y luego lo crimparé dentro de la propia caja. Por lo tanto, este cable de momento se queda así con un único conector. Y así es como quedaría ya nuestro cable completamente crimpado con el RJ45 y finalizado. Yo es la primera vez que uso una crimpadora de este estilo passant o pass-through y la verdad, comparado con otras crimpadoras normales que he utilizado, es mucho más rápido para finalizar los cables, ya que simplemente los tenemos que dejar largos y ya luego la propia crimpadora, con la cuchilla que tenemos aquí, los corta a la medida. La verdad, muy contento, seguiré haciendo cables con ella y ya os enseñaré los resultados. Y si queréis ver más vídeos de este estilo de temática de red, que es lo que voy a seguir haciendo durante estos días, podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.